Esta noche vamos a explorar una pregunta que flota en silencio entre los límites de la historia y la imaginación. ¿Y si la historia de la humanidad no comenzó aquí en la Tierra, sino hace mucho tiempo en Marte? Suena a ciencia ficción, pero también es una pregunta que surge de manera natural cuando examinamos con atención las pruebas del pasado marciano. Habitualmente hablamos de Marte como el próximo destino de la humanidad. Nos imaginamos construyendo colonias allá, aprendiendo a sobrevivir en su atmósfera delgada y quizá algún día transformando el planeta para que se parezca más a la Tierra. Pero antes de apresurarnos hacia el futuro, hay otra posibilidad que vale la pena considerar. ¿Y si Marte fue alguna vez un mundo muy parecido a la Tierra? ¿Y si fue el primer lugar al que los humanos, o algo muy similar a nosotros, llamamos hogar? Plantear esta pregunta no exige que demostremos nada con certeza absoluta. Basta con observar lo que ya conocemos. Marte no es simplemente otro planeta perdido en el cielo. Es un mundo con ríos que en su momento tallaron valles profundos, con minerales que solo se forman cuando hay agua presente, y con evidencia de mares que pudieron haber cubierto gran parte de su superficie hace miles de millones de años. Si Marte tuvo lagos, ríos y tal vez incluso océanos, entonces fue un lugar donde la vida pudo haber prosperado. Y si la vida pudo prosperar, la posibilidad de vida inteligente no queda tan lejos. La idea de humanos en Marte, antes que en la Tierra, altera la forma en que normalmente pensamos sobre el tiempo. Solemos imaginar una línea recta. La vida comienza en la Tierra, evoluciona lentamente, y con el tiempo se convierte en humanidad. Pero si incluimos a Marte en la historia, esa línea deja de ser tan clara. Puede doblarse o incluso invertirse. Tal vez la vida comenzó primero en Marte, y la Tierra fue el segundo acto. Esto no significa que cada detalle de la historia humana necesite ser reescrito, pero sí implica que tendríamos que vernos a nosotros mismos como parte de una cronología mucho más amplia, una que se extiende a través de más de un mundo. Es fácil descartar la idea al principio, porque la Tierra está llena de fósiles, artefactos y registros de nuestro desarrollo. Marte, en comparación, parece silencioso, sin señales de ciudades o herramientas en su superficie. Pero el silencio no siempre equivale a ausencia. Una civilización en Marte pudo haber surgido y caído hace miles de millones de años, mucho antes de que la Tierra tuviera las condiciones adecuadas para la vida. A lo largo de tanto tiempo, la erosión, los impactos y los cambios en el paisaje podrían borrar casi cualquier rastro. Aquí en la Tierra, incluso con nuestra atmósfera más densa y nuestra geología activa, civilizaciones enteras han desaparecido en apenas unos pocos miles de años. En Marte, el registro podría ser mucho más antiguo y mucho más difícil de encontrar. Pensar en esta posibilidad abre nuevas maneras de mirar ambos planetas. Si imaginamos a Marte como un punto de origen, entonces la Tierra ya no es simplemente la cuna de la vida, sino una especie de refugio. Desde este punto de vista, la Tierra se convierte en el lugar donde los descendientes marcianos continuaron su historia después de que su primer hogar se perdiera. Ya sea que esa pérdida haya sido causada por un cambio climático, una atmósfera en declive o un gran evento de impacto, el resultado habría sido el mismo. La supervivencia dependería de partir, y la Tierra, con su aire más denso y agua abundante, habría sido el destino más natural. Esto no significa que debamos creer que los humanos literalmente caminaron por el espacio y aterrizaron en la Tierra exactamente como somos hoy. La idea es más sutil que eso. Quizás solo las semillas de la vida hicieron el viaje,
transportadas en rocas o incluso por un esfuerzo deliberado. Quizás la evolución en la Tierra moldeó esas semillas hasta convertirlas en lo que ahora llamamos humanos. De cualquier manera, la pregunta permanece: ¿es posible que Marte haya sido el primer hogar de la vida que eventualmente se convirtió en nosotros? En este video exploraremos esa idea con calma. Examinaremos las pruebas de un Marte más húmedo y cálido. Pensaremos en cuánto tiempo pudo haber sostenido vida e imaginaremos las formas en que una civilización marciana podría haber enfrentado su declive. También consideraremos qué señales de tal historia podrían seguir existiendo y por qué pueden ser tan difíciles de encontrar. No se trata de demostrar una teoría sin ninguna duda. Se trata de mantener abierto un espacio para un tipo diferente de relato, uno donde Marte no fue el final de la exploración, sino su comienzo. Cuando observamos a Marte hoy, es difícil imaginarlo como un lugar que alguna vez pudo haber sostenido vida, y mucho menos una civilización. El planeta que vemos ahora es seco, frío y está cubierto de polvo color óxido. Su atmósfera delgada deja entrar la dura radiación del Sol, y las temperaturas en su superficie a menudo caen muy por debajo del punto de congelación. A primera vista, Marte parece sin vida, un mundo desértico y estéril donde nada podría sobrevivir. Pero las apariencias pueden engañar, y el planeta guarda más secretos de los que sugiere su estado actual. La superficie de Marte está marcada por características que nos cuentan sobre su pasado. Hay valles que se extienden por miles de kilómetros, cañones tan profundos que empequeñecen cualquier cosa en la Tierra, y canales que se ven sorprendentemente similares a los lechos de ríos. Algunas regiones están marcadas por antiguas líneas costeras, indicios de grandes cuerpos de agua que podrían haber cubierto vastas áreas. Aunque los ríos están secos ahora, las formas que dejaron atrás son claras. Sugieren que en algún momento de su historia, Marte fue muy diferente del desierto congelado que vemos hoy. Las misiones robóticas nos han dado una mirada más cercana. Sondas y rovers se han movido lentamente por la superficie marciana, estudiando rocas y suelo. Han descubierto minerales que solo pudieron haberse formado en presencia de agua líquida, y firmas químicas que apuntan hacia un pasado donde la superficie del planeta no era tan hostil como lo es ahora. Orbitadores que giran muy por encima de Marte han confirmado los patrones de deltas de ríos secos y lechos de lagos antiguos. Cada descubrimiento añade peso a la idea de que Marte fue alguna vez un lugar donde el agua era común. El agua es uno de los ingredientes clave para la vida tal como la conocemos. Donde quiera que encontramos agua en la Tierra, encontramos vida en alguna forma. Incluso en los ambientes más extremos, en lo profundo bajo capas de hielo, cerca de fuentes hidrotermales hirvientes o en pozas ácidas, los seres vivos se adaptan y sobreviven. Si Marte tuvo agua en su superficie, esto plantea la pregunta de si también tuvo vida alguna vez. Las condiciones no habrían sido perfectas, pero podrían haber sido suficientes. También hay indicios de que el agua podría no haberse ido completamente. En años recientes, instrumentos de radar han sugerido la posible existencia de reservorios subterráneos, bolsas de líquido salino atrapadas bajo capas de hielo. Si esos se confirman, podrían ser lugares donde la vida todavía existe en alguna forma oculta. Esta posibilidad hace de Marte no solo una ventana al pasado, sino también un anfitrión potencial para la vida en el presente. Aún con toda esta evidencia,
Marte sigue siendo un enigma. Es familiar y alienígena al mismo tiempo. Sus paisajes se parecen un poco a los desiertos de la Tierra, y sus montañas y valles nos recuerdan a los nuestros. Sin embargo, todo es más duro, más vacío y más frío. El planeta se siente como una versión de la Tierra donde el tiempo se ha detenido, donde el cambio se ha ralentizado hasta casi pararse, y donde características antiguas han sido preservadas durante miles de millones de años. Si vamos a imaginar a Marte como el hogar original de la humanidad, primero tenemos que reconciliar estas dos imágenes: el Marte de hoy, vacío y silencioso, y el Marte del pasado, posiblemente vivo y dinámico. La primera mirada a Marte es una de contradicción. En la superficie parece inhabitable, pero en sus detalles lleva las huellas tenues de una historia diferente, una que apunta hacia agua, vida y quizás algo más. Si hay un indicio que continúa atrayendo a los científicos de regreso a Marte, es el agua. Hoy el planeta parece seco y sin vida, pero casi en todas partes donde miramos, vemos señales de que el agua líquida fluyó alguna vez por su superficie. Estas señales no son vagas ni inciertas. Están escritas en la forma misma del terreno. Amplios valles cortan profundo en el suelo. Canales ramificados se extienden hacia afuera en patrones que imitan exactamente la forma en que el agua talla la tierra. Los científicos los llaman redes de valles y se parecen muchísimo a los sistemas fluviales de la Tierra. Estos no son accidentes del paisaje, son el resultado de procesos que solo el agua líquida puede crear. Cuando el agua fluye por la superficie durante largos periodos, erosiona roca, transporta sedimentos y forma canales que se curvan y se entrelazan. El hecho de que Marte tenga estas características nos dice algo importante. En algún momento de su historia, había suficiente agua líquida en la superficie como para moldear el terreno a gran escala. Una de las formaciones más impresionantes es Valles Marineris, un sistema de cañones que se extiende por más de 4.000 kilómetros a lo largo del ecuador marciano. Es casi 10 veces más largo que el Gran Cañón en la Tierra, y en algunos lugares alcanza profundidades de hasta 7 kilómetros. Aunque la tectónica de placas probablemente contribuyó a su formación, las características de erosión dentro de los cañones sugieren que el agua jugó un papel en su historia. Las paredes están marcadas por capas de sedimentos, algunas de las cuales podrían haber sido depositadas por antiguos lagos o mares. Otras regiones muestran evidencia de deltas de ríos, lugares donde los ríos se encontraban con cuerpos de agua más grandes y depositaban sedimentos en patrones en forma de abanico. El rover Perseverance de la NASA está explorando actualmente uno de estos deltas en el cráter Jezero. Los científicos creen que este cráter pudo haber contenido un lago hace miles de millones de años, alimentado por ríos que fluían desde las tierras altas circundantes. Si ese es el caso, el delta habría sido un ambiente ideal para preservar señales de vida antigua. Los minerales encontrados en Marte también cuentan la historia del agua. Ciertos minerales, como la hematita y los sulfatos, solo se forman en presencia de agua líquida. Rovers como Opportunity y Curiosity han identificado estos minerales en múltiples ubicaciones, confirmando que el agua no solo fluyó en la superficie, sino que también se filtró en el suelo, interactuando con rocas durante periodos prolongados. Algunos minerales incluso sugieren ambientes específicos, como aguas termales o lagos alcalinos, cada uno de los cuales podría haber ofrecido condiciones únicas para la vida. También hay evidencia de líneas costeras antiguas, imágenes de orbitadores
han identificado características que se parecen a las marcas dejadas por las olas a lo largo de las costas. Si estas realmente son líneas costeras, implicaría que Marte tuvo océanos, o al menos grandes mares, en algún momento de su pasado. La posibilidad de un océano marciano sigue siendo debatida, pero la evidencia se está acumulando. Algunas regiones de las tierras bajas del norte del planeta muestran superficies suaves y planas, que podrían haber sido fondos oceánicos, mientras que los bordes de estas regiones tienen características consistentes con antiguas costas. El agua en Marte no habría permanecido en un solo lugar. Habría fluido a través de ciclos, similar a como lo hace en la Tierra. La lluvia podría haber caído de las nubes, llenando ríos y lagos. El agua se habría evaporado nuevamente hacia la atmósfera, solo para caer de nuevo en otro lugar. Este tipo de ciclo hidrológico activo requiere condiciones específicas. Una atmósfera lo suficientemente densa como para mantener la presión, temperaturas lo suficientemente cálidas como para mantener el agua líquida, y una fuente de calor, probablemente del sol o de la actividad volcánica interna. Hoy, ese ciclo está roto. La atmósfera de Marte es demasiado delgada y las temperaturas son demasiado frías. Cualquier agua expuesta en la superficie se congelaría instantáneamente o se evaporaría en el aire fino. Pero las características que vemos grabadas en el paisaje son prueba de que las cosas fueron diferentes alguna vez. Marte tuvo un clima donde el agua líquida era estable, donde los ríos fluían y donde los lagos podían persistir. Esta transformación de un mundo húmedo a un mundo seco no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que se desarrolló durante cientos de millones de años, tal vez más. A medida que la atmósfera de Marte se adelgazaba, el clima cambiaba. Los ríos se secaban, los lagos se congelaban, la superficie se volvía cada vez más inhóspita. Con el tiempo, el agua que alguna vez fluyó libremente se retiró bajo tierra, a reservorios ocultos, o se perdió en el espacio. Pero incluso ahora, el agua no ha desaparecido por completo. Hay hielo de agua en los casquetes polares de Marte, mezclado con dióxido de carbono congelado. También hay hielo bajo la superficie en muchas regiones, detectado por instrumentos de radar en orbitadores. En algunos lugares, este hielo podría estar a solo centímetros bajo el polvo. En otros, está enterrado más profundamente, quizás mezclado con sal para mantenerse líquido incluso a temperaturas bajo cero. La pregunta de si Marte tuvo suficiente agua para sostener vida no es solo sobre cantidad, también es sobre tiempo. ¿El agua permaneció en la superficie el tiempo suficiente para que la vida emergiera? En la Tierra, la vida apareció relativamente rápido, una vez que las condiciones fueron adecuadas. Si Marte tuvo condiciones estables durante cientos de millones de años, eso podría haber sido tiempo suficiente. Y si la vida apareció, entonces la siguiente pregunta sigue naturalmente. ¿Qué tan compleja se volvió? El agua en Marte no es solo una curiosidad científica, es la evidencia física de que Marte fue alguna vez un mundo donde la vida podría haber florecido. Ya sea que esa vida permaneciera microscópica o evolucionara hacia algo más, aún no lo sabemos, pero las señales están ahí, talladas en valles, preservadas en minerales e insinuadas en las formas de antiguas costas. El agua convirtió a Marte en más que solo otro planeta rocoso. Lo convirtió en un mundo con una historia, una que todavía estamos aprendiendo a leer. Si Marte tuvo agua en su superficie durante largos periodos, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Podría haber sostenido vida?
La respuesta depende de múltiples factores, no solo agua, sino también temperatura, atmósfera y energía. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre el Marte antiguo, más claro se vuelve que las condiciones alguna vez estuvieron ahí. Durante una ventana de tiempo en su historia profunda, Marte pudo haber sido habitable. La habitabilidad no garantiza la presencia de vida, pero establece la posibilidad. En la Tierra, la vida existe en lugares que alguna vez pensamos que eran demasiado extremos. Profundo bajo el hielo antártico, en pozas volcánicas hirvientes, en rocas kilómetros bajo tierra. Si la vida puede adaptarse a tales condiciones aquí, entonces un Marte más cálido y húmedo habría ofrecido ambientes aún más hospitalarios. Lagos poco profundos calentados por la luz solar, fuentes termales alimentadas por actividad volcánica, o incluso océanos vastos y estables. Todos estos podrían haber sido lugares donde la vida encontrara su camino. Uno de los factores clave es el tiempo. En la Tierra la vida apareció sorprendentemente rápido. Los primeros indicios de vida microbiana datan de hace casi 4.000 millones de años, solo unos cientos de millones de años después de que la superficie de la Tierra se enfriara lo suficiente como para permitir agua líquida. Si Marte tuvo condiciones similares durante un periodo comparable, entonces la vida podría haber surgido allí casi tan pronto como lo hizo aquí. Pero hay una diferencia crucial. En la Tierra, una vez que la vida apareció, las condiciones permanecieron relativamente estables durante miles de millones de años. Marte, por otro lado, parece haber perdido su habitabilidad mucho antes. Su atmósfera se adelgazó, su clima se enfrió, el agua desapareció de la superficie. Si la vida surgió en Marte, enfrentó una ventana de oportunidad mucho más corta. Aún así, incluso una ventana corta podría haber sido suficiente. La vida microbiana no requiere ecosistemas complejos. Solo necesita agua, nutrientes y una fuente de energía. El Marte antiguo tuvo los tres. El agua estaba presente. Los minerales en el suelo podrían haber proporcionado nutrientes esenciales como carbono, nitrógeno y fósforo. Y la energía podría haber venido de la luz solar, de reacciones químicas en el suelo o de fuentes geotérmicas debajo de la superficie. Hay incluso algunos escenarios donde la vida podría haber persistido mucho después de que las condiciones de la superficie se volvieran inhóspitas. Si los ambientes subterráneos permanecieron estables, con agua líquida atrapada bajo capas de hielo y roca, entonces los microbios podrían haber sobrevivido allí durante miles de millones de años. En la Tierra, sabemos que ecosistemas enteros existen en lo profundo bajo tierra, completamente desconectados de la superficie, viviendo de la energía química en las rocas. Marte podría tener ambientes similares incluso hoy. La posibilidad de vida en Marte también plantea la pregunta de si podría haber evolucionado más allá de formas simples. En la Tierra, la vida permaneció microscópica durante miles de millones de años antes de evolucionar hacia formas más grandes y complejas. Si Marte siguió un camino similar, podría haber albergado vida microbiana y posiblemente nada más. Pero también existe la posibilidad de que las condiciones en Marte permitieran que la vida progresara más rápidamente, al menos por un tiempo. Si eso fuera cierto, entonces imaginar una civilización marciana no suena tan descabellado como al principio. Por supuesto, la habitabilidad no garantiza la habitación. Todavía no podemos decir con certeza que la vida alguna vez existió en Marte. No se han encontrado fósiles
y no se han confirmado marcadores biológicos claros. Pero la ausencia de evidencia no es lo mismo que la evidencia de ausencia. Dadas las duras condiciones superficiales que siguieron, cualquier rastro de vida podría haber sido enterrado, erosionado o destruido durante miles de millones de años. Lo que permanece visible son solo los paisajes, sugiriendo en silencio lo que pudo haber sido. Entonces, ¿Marte pudo haber sido habitable alguna vez? La respuesta parece ser sí. Tuvo agua, tuvo atmósfera y tuvo energía. Durante un periodo de tiempo, pudo haber sido uno de los lugares más prometedores para la vida en el sistema solar. Y si fue habitable, la siguiente pregunta sigue naturalmente. ¿Cuánto tiempo permaneció así? Y hubo tiempo suficiente para que la vida se estableciera de maneras que aún no hemos descubierto. Para entender si Marte pudo haber sostenido vida, tenemos que imaginar cómo eran su atmósfera y su clima hace miles de millones de años. El planeta que vemos hoy es frío y seco, con una atmósfera tan delgada que apenas puede retener calor o presión. Pero el Marte del pasado distante parece haber sido muy diferente. La evidencia apunta a un mundo que alguna vez tuvo una atmósfera más densa, temperaturas más cálidas e incluso lluvia. Durante un tiempo pudo haber sido un planeta que se parecía más a un primo de la Tierra que al desierto estéril que vemos ahora. La atmósfera actual de Marte es menos del 1% del grosor de la atmósfera terrestre. Está compuesta principalmente de dióxido de carbono con solo trazas de nitrógeno y argón. Una atmósfera tan delgada no puede sostener agua líquida en la superficie. El agua expuesta al aire se evapora rápidamente o se congela. Pero los antiguos valles de ríos, deltas y líneas costeras en Marte apuntan a un tiempo cuando el agua líquida era estable en grandes partes del planeta. La única forma en que eso pudo haber sucedido es si Marte alguna vez tuvo una atmósfera mucho más densa, una capaz de atrapar calor y mantener una presión superficial más alta. Los científicos creen que esta atmósfera más densa se perdió con el tiempo. Una razón es que Marte no tiene un campo magnético global fuerte. En la Tierra, nuestro campo magnético protege la atmósfera de ser arrancada por el viento solar. Marte tuvo alguna vez un campo magnético, pero la evidencia sugiere que se desvaneció temprano en la historia del planeta. Sin este escudo, las partículas cargadas del Sol erosionaron lentamente la atmósfera de Marte, adelgazándola durante cientos de millones de años. A medida que el aire se volvía más delgado, el clima cambiaba. La superficie se enfrió, el agua desapareció y las condiciones para la vida se volvieron mucho más difíciles. Pero antes de este declive, el clima de Marte pudo haber sido sorprendentemente templado. Los modelos climáticos sugieren que con una atmósfera más densa de dióxido de carbono, las temperaturas podrían haber sido lo suficientemente altas como para permitir que el agua líquida existiera en gran parte de la superficie. Las nubes, la lluvia y los cambios estacionales podrían haber sido comunes. En este periodo, Marte pudo haber tenido cielos azules, mares poco profundos y paisajes que nos resultaban más familiares que las llanuras secas que vemos hoy. La duración de este periodo habitable todavía se debate. Algunos estudios sugieren que pudo haber durado solo unos pocos cientos de millones de años. Otros argumentan que las bolsas de habitabilidad podrían haber persistido mucho más tiempo, tal vez durante más de 1.000 millones de años, incluso en sus etapas posteriores más frías. Marte pudo haber tenido regiones más cálidas, creadas por actividad volcánica o reservorios de agua subterránea donde la vida
podría haber sobrevivido. La historia de la atmósfera y el clima de Marte es una de pérdida gradual, a diferencia de la Tierra, que ha podido mantener estabilidad durante miles de millones de años. Marte fue despojado lentamente de su capacidad para sostener vida en la superficie. Para cualquier organismo o civilización que pudiera haberse desarrollado allí, esto habría sido una crisis lenta. Al principio, las condiciones podrían haber parecido estables, pero con el tiempo, el aire se habría vuelto más delgado, el agua más escasa y el clima más duro. La supervivencia habría requerido adaptación o escape. Cuando pensamos en Marte de esta manera, se vuelve más fácil imaginar por qué su superficie se ve tan vacía hoy. Miles de millones de años de exposición a la radiación y vientos cambiantes han borrado gran parte de lo que podría haber sido visible alguna vez. Lo que queda es un planeta atrapado entre dos identidades: el mundo habitable que alguna vez fue y el desierto congelado en el que finalmente se convirtió. Si los humanos realmente vivieron en Marte antes que en la Tierra, habrían experimentado esta transformación directamente. Habrían conocido el planeta en sus días más cálidos y húmedos, y quizás incluso habrían visto cómo comenzaba a fallar. La atmósfera y el clima del Marte antiguo no son solo detalles científicos, son el trasfondo de una historia donde la supervivencia podría haber dependido de dejar un mundo por otro. Si Marte alguna vez tuvo las condiciones adecuadas para la vida, otra pregunta sigue naturalmente: ¿cuánto tiempo duraron esas condiciones? La respuesta importa porque el tiempo es un factor crítico en el desarrollo de la vida. En la Tierra, tomó miles de millones de años para que la vida pasara de simples microorganismos a organismos complejos y, eventualmente, a los humanos. Si Marte solo permaneció habitable por un periodo corto, la vida allí podría nunca haber tenido suficiente tiempo para progresar más allá de sus formas más simples. Pero si el periodo habitable fue largo, entonces hay más espacio para imaginar una historia más rica. La evidencia sugiere que Marte tuvo agua líquida en su superficie hace alrededor de 4.000 millones de años. En ese momento, el planeta todavía tenía una atmósfera más densa, y su clima pudo haber sido lo suficientemente cálido como para permitir que lagos, ríos y quizás incluso océanos existieran durante periodos prolongados. Algunos investigadores creen que esta fase habitable pudo haber durado varios cientos de millones de años, lo cual es significativo en términos geológicos, pero aún relativamente corto en comparación con la larga estabilidad de la Tierra. Otros estudios sugieren que la habitabilidad podría no haber terminado tan rápidamente. En cambio, Marte podría haber tenido ciclos de calor y frío, con largos periodos donde el agua regresaba en áreas localizadas. Erupciones volcánicas, impactos de asteroides o variaciones en la inclinación del planeta podrían haber restaurado temporalmente el calor, derritiendo hielo y liberando gases a la atmósfera. Si este fue el caso, entonces Marte pudo haber ofrecido bolsas de ambientes habitables dispersos en el tiempo y el espacio, extendiendo la oportunidad para que la vida sobreviviera incluso después de que la atmósfera principal se perdiera. Es posible que los ambientes subsuperficiales permanecieran estables. Acuíferos subterráneos aislados de la dura superficie podrían haber mantenido agua líquida durante miles de millones de años. En la Tierra sabemos que la vida microbiana existe en lo profundo bajo tierra, independiente de la luz solar, viviendo de reacciones químicas en roca y agua. Si Marte tuvo reservorios ocultos similares, entonces la vida podría haber persistido mucho después de que la superficie se volviera inhabitable.
La duración del período habitable de Marte es importante no solo para la vida en general, sino para la posibilidad de vida inteligente. En la Tierra, tomó alrededor de 4.000 millones de años para que la inteligencia emergiera. Si Marte solo tuvo unos pocos cientos de millones de años de condiciones superficiales estables, eso podría no haber sido tiempo suficiente para que la vida compleja evolucionara. Pero si los hábitats subsuperficiales duraron mucho más tiempo, o si las condiciones tempranas de Marte fueron especialmente favorables, entonces la línea de tiempo podría ser diferente. La evolución no siempre se mueve al mismo ritmo en cada mundo. También existe la posibilidad de que la vida en Marte no tuviera que alcanzar plena complejidad antes de hacer una conexión con la Tierra. Si los microorganismos viajaron entre planetas a través de meteoritos, un proceso conocido como panspermia, entonces la vida podría haber comenzado en Marte y continuado en la Tierra. En ese escenario, la Tierra se convierte en el lugar donde la vida marciana encontró un segundo hogar, un mundo donde tuvo más tiempo para evolucionar hacia formas complejas. La panspermia no es solo una idea especulativa. Sabemos que las rocas pueden ser expulsadas de la superficie de un planeta por impactos y eventualmente aterrizar en otro. Se han encontrado meteoritos marcianos en la Tierra, lo que demuestra que el material puede viajar entre los dos mundos. Si los microbios pudieran sobrevivir al viaje, encerrados dentro de la roca y protegidos de la radiación, entonces la vida podría haberse extendido de un planeta a otro sin ninguna intervención intencional. Si esto sucedió, entonces la pregunta de cuánto tiempo Marte fue habitable se vuelve menos crítica. La vida no necesitaría evolucionar completamente en Marte. Solo necesitaría comenzar allí. La Tierra, con sus condiciones más estables, podría haber sido el lugar donde esa vida continuó, evolucionó y finalmente se convirtió en nosotros. En ese sentido, Marte no sería el hogar de una civilización completamente desarrollada, sino la fuente de las semillas que eventualmente crecieron en una. Por otro lado, si Marte tuvo múltiples fases de habitabilidad, cada una durando cientos de millones de años, entonces hay espacio para imaginar que la vida progresó más allá de formas simples. Incluso si el desarrollo fue más lento que en la Tierra, un entorno estable durante 1.000 millones de años o más podría haber permitido que surgieran organismos complejos. Y si surgieron organismos complejos, entonces la posibilidad de inteligencia, por remota que sea, no puede descartarse completamente. Otra consideración es que no toda la vida necesita seguir el mismo camino que siguió en la Tierra. La evolución está moldeada por el ambiente. Si Marte tuvo condiciones únicas, presiones volcánicas, ciclos de congelación-descongelación o química inusual en el suelo, entonces la vida allí podría haber evolucionado de maneras que no esperaríamos. Podría haber tomado formas que no reconoceríamos inmediatamente como vida. O podría haber desarrollado estrategias de supervivencia que le permitieron persistir en condiciones que parecen imposibles para nosotros. La pregunta de cuánto tiempo Marte fue habitable no tiene una respuesta única y clara. La evidencia sugiere un período principal de habitabilidad superficial que duró cientos de millones de años, seguido de un largo declive, pero también apunta a la posibilidad de bolsas de habitabilidad persistente, tanto en la superficie como bajo tierra, que podrían haber durado mucho más. En cualquier escenario, Marte tuvo tiempo suficiente para que la vida comenzara. Si tuvo tiempo suficiente para que la vida se volviera compleja, o incluso inteligente, sigue siendo una pregunta abierta. Lo que está claro es que Marte
no era solo una roca estéril flotando en el espacio. Era un mundo con una historia, un lugar donde las condiciones para la vida existieron durante un período significativo. Y si la vida apareció allí, entonces la siguiente pregunta es ¿qué le sucedió? ¿Permaneció simple y oculta, enterrada bajo tierra? ¿O floreció, desarrolló complejidad y tal vez incluso dejó rastros que aún no hemos encontrado? Si alguna vez existió una civilización en Marte, su declive habría sido inseparable del declive del planeta mismo. A medida que la atmósfera se adelgazaba y el agua desaparecía, cualquier sociedad allí habría enfrentado desafíos cada vez mayores. A diferencia de las civilizaciones en la Tierra que cayeron debido a guerras, enfermedades o cambios sociales, una civilización marciana habría luchado contra un mundo que lentamente dejaba de sostener la vida. El proceso habría sido gradual. Al principio, los cambios podrían haber parecido menores. Veranos más fríos, sequías más largas, tormentas de polvo más frecuentes. Pero con el tiempo, los patrones habrían quedado claros. Los ríos que alguna vez fluyeron se secarían. Los lagos se encogerían y desaparecerían. La vegetación, si existiera, se marchitaría. El aire mismo se volvería más delgado, más difícil de respirar, menos capaz de proteger contra la radiación del sol. Para una especie inteligente, este tipo de crisis ambiental habría requerido adaptación. Al principio, podrían haber migrado, moviéndose hacia regiones que aún retenían agua o que ofrecían refugio del empeoramiento del clima. Podrían haber construido refugios, desarrollado tecnologías para extraer agua del suelo o filtrar aire. Pero a medida que las condiciones continuaban deteriorándose, esas soluciones se habrían vuelto cada vez menos efectivas. Eventualmente, la supervivencia en Marte podría haber dependido de irse bajo tierra. Los ambientes subsuperficiales, aislados de la dura superficie, podrían haber ofrecido un último refugio. Las cuevas, los túneles de lava o los acuíferos profundos podrían haber proporcionado acceso al agua, protección contra la radiación y temperaturas más estables. Una civilización en declive podría haber movido su sociedad bajo tierra, adaptándose a la vida en la oscuridad, dependiendo de fuentes geotérmicas o químicas de energía en lugar de la luz solar. Pero incluso eso tiene límites. Los recursos bajo tierra no son infinitos. Sin una biosfera superficial que recicle nutrientes y genere oxígeno, una población subterránea tendría que depender de reservas finitas. Con el tiempo, los sistemas de soporte vital fallarían, la población disminuiría y eventualmente incluso los últimos refugios se volverían insostenibles. En ese punto, solo quedarían dos opciones: extinción o partida. Si una civilización marciana tuviera la capacidad tecnológica, podrían haber intentado dejar el planeta. La Tierra, visible en el cielo nocturno, habría sido el destino obvio. Era más cercana que cualquier otro mundo, y habría mostrado señales claras de habitabilidad. Nubes, océanos y una atmósfera densa. Llegar allí habría requerido tecnología avanzada, pero no está más allá del ámbito de la posibilidad para una especie que enfrentaba la extinción. El viaje no habría sido fácil. Incluso con tecnología, transportar una población de Marte a la Tierra habría sido un desafío enorme. Los recursos habrían sido limitados. El viaje habría tomado tiempo, y no hay garantía de que todos sobrevivieran. Pero si la alternativa era la muerte segura, el riesgo podría haber valido la pena. También es posible que la partida no fuera tan deliberada. Si la vida existió en Marte, pero nunca alcanzó plena complejidad,
Los microbios podrían haber sido transportados entre planetas de forma natural. Los impactos de asteroides pueden expulsar rocas de la superficie de un planeta al espacio. Si esas rocas contenían organismos vivos, y si esos organismos pudieran sobrevivir al viaje, entonces la vida marciana podría haber llegado a la Tierra sin ninguna acción consciente. Este proceso, llamado panspermia, ofrece otra forma en que Marte podría haberse convertido en el origen de la vida terrestre. En cualquier escenario, el declive de Marte habría dejado poco atrás. Una civilización que se fue no tendría razón para dejar estructuras permanentes. Las construirían para sobrevivir, no para la posteridad. Y una vez que se fueron, esas estructuras habrían sido abandonadas a los elementos durante miles de millones de años. El viento, la radiación y los impactos ocasionales de meteoritos habrían desgastado todo lo que quedó. Lo que alguna vez pudo haber sido una ciudad se convertiría en polvo. Lo que alguna vez fue una herramienta se oxidaría hasta convertirse en nada. El declive de una civilización marciana no habría sido dramático en el sentido de una catástrofe repentina. Habría sido lento, medido en generaciones, tal vez milenios. Cada generación habría heredado un mundo ligeramente peor que el anterior. Y cada generación habría tenido que decidir, adaptarse, resistir o irse. Para cuando las últimas personas dejaran Marte, o para cuando los últimos microbios fueran expulsados al espacio en una roca, el planeta ya habría sido una cáscara de lo que alguna vez fue. Esta versión de la historia marciana es especulativa, pero no es imposible. Se ajusta a la evidencia de un mundo que alguna vez fue habitable y luego se volvió estéril. Se alinea con la línea de tiempo de la pérdida atmosférica de Marte y el surgimiento posterior de condiciones habitables en la Tierra, y ofrece una explicación de por qué Marte parece tan vacío hoy. No porque nunca tuviera vida, sino porque la vida que tuvo no pudo quedarse. Si alguna vez existió una civilización en Marte, una de las preguntas más urgentes es por qué no hemos encontrado evidencia clara de ella. La falta de ruinas visibles, herramientas o estructuras en la superficie marciana es a menudo citada como razón para descartar la idea por completo. Pero la ausencia de evidencia no es tan simple como parece. Hay múltiples razones por las que los rastros de una civilización antigua podrían haber desaparecido, incluso si alguna vez existieron. La primera razón es el tiempo. Si una civilización existió en Marte hace miles de millones de años, el tiempo transcurrido desde entonces es casi inimaginable. En la Tierra, incluso las estructuras más duraderas se desmoronan en escalas de tiempo mucho más cortas. Los edificios se desintegran en siglos. Las ciudades enteras pueden ser tragadas por la vegetación en miles de años. Y en decenas de miles de años, casi todo rastro de presencia humana puede desaparecer, excepto quizás algunas piezas de cerámica o piedra. Ahora imagina ese proceso extendiéndose no por miles de años, sino por miles de millones. La erosión por sí sola puede remodelar paisajes enteros. En la Tierra, el viento, el agua y la actividad tectónica constantemente renuevan la superficie. En Marte, aunque la erosión es más lenta debido a la atmósfera delgada, todavía ocurre. Las tormentas de polvo barren el planeta durante meses. La radiación solar bombardea la superficie sin la protección de un campo magnético. Los impactos ocasionales de meteoritos pueden crear cráteres que entierran o destruyen lo que había antes. En escalas de tiempo geológicas, incluso las montañas se desgastan hasta convertirse en llanuras. Los valles se llenan de sedimentos.
Las capas de roca se doblan, se fracturan y se entierran bajo nuevas capas. Si una civilización construyó estructuras en Marte hace 4.000 millones de años, esas estructuras habrían estado expuestas a procesos erosivos durante un periodo más largo que toda la historia de la vida compleja en la Tierra. Las posibilidades de que algo reconocible sobreviviera son extraordinariamente bajas. La segunda razón es la naturaleza de lo que estamos buscando. Cuando imaginamos evidencia de una civilización, a menudo pensamos en grandes estructuras, ciudades, templos, carreteras, pero la mayoría de lo que producen las civilizaciones es temporal. La ropa se descompone, la madera se pudre, el metal se oxida. Incluso los materiales duraderos como el concreto eventualmente se desmoronan. Lo que sobrevive en el registro arqueológico de la Tierra son principalmente objetos hechos de piedra o cerámica, y esos solo persisten bajo condiciones específicas. En Marte, las condiciones son aún menos favorables para la preservación. Sin agua para sellar objetos en sedimentos y sin vida microbiana para crear capas protectoras de suelo, los artefactos quedarían expuestos a los elementos durante periodos extremadamente largos. La radiación ultravioleta del Sol descompondría los materiales orgánicos. El óxido convertiría el metal en polvo, y las tormentas de polvo enterrarían gradualmente todo bajo capas de sedimentos finos. Incluso si algo sobreviviera, encontrarlo sería increíblemente difícil. Marte tiene aproximadamente la misma superficie terrestre que la Tierra, unos 144 millones de kilómetros cuadrados. Hasta ahora, solo hemos explorado una fracción minúscula de esa área. Los rovers se han movido lentamente a través de pequeñas regiones, enfocándose principalmente en la geología y la búsqueda de agua. No han sido diseñados específicamente para buscar artefactos antiguos, y sus rutas están limitadas por el terreno y la energía disponible. Además, si una civilización existió hace miles de millones de años, sus restos probablemente estarían enterrados bajo metros o incluso kilómetros de sedimentos. Los impactos, la actividad volcánica y la deposición de polvo han remodelado la superficie de Marte muchas veces. Las capas más antiguas pueden estar sepultadas bajo las más nuevas, haciéndolas inaccesibles sin exploración profunda. Encontrar evidencia podría requerir no solo rovers en la superficie, sino excavaciones extensas, algo que aún no hemos intentado. La tercera razón es que podríamos no reconocer la evidencia, incluso si la encontráramos. Nuestras expectativas sobre cómo debería verse una civilización alienígena están moldeadas por la experiencia humana. Buscamos patrones que nos resulten familiares, geometría regular, herramientas reconocibles, estructuras que parezcan construidas intencionalmente. Pero una civilización marciana, si existió, podría haber desarrollado tecnología y arquitectura que no se parecen a nada que hayamos visto. Sus estructuras podrían ser orgánicas en apariencia, confundidas con formaciones naturales. Sus herramientas podrían estar hechas de materiales que no asociamos con la tecnología. También existe la posibilidad de que los restos de una civilización marciana no estén en la superficie en absoluto. Si la vida en Marte se movió bajo tierra durante su declive, entonces cualquier evidencia de sus etapas posteriores estaría oculta en cuevas, túneles de lava o acuíferos profundos. Estos ambientes subsuperficiales son en gran medida inexplorados. Ni siquiera sabemos dónde están la mayoría de ellos, y mucho menos qué podrían contener. Otra complicación es la forma en que interpretamos las formaciones geológicas. Hay características en Marte
que algunos han sugerido que podrían ser artificiales. Formas simétricas, patrones inusuales, objetos que parecen fuera de lugar. La mayoría de estas han sido explicadas como pareidolia, la tendencia humana a ver patrones familiares en formas aleatorias. Pero eso no significa que todas las formaciones inusuales sean naturales. Simplemente significa que sin un examen más cercano, es imposible estar seguros. La ausencia de evidencia también podría ser deliberada. Si una civilización supiera que su planeta estaba muriendo y planeara irse, podría no haber dejado nada atrás intencionalmente. Llevarían todo lo que pudieran. Lo que no pudieran llevar, podrían destruirlo o reciclarlo. No tendría sentido dejar herramientas o estructuras en un mundo que pronto sería inhabitable. Desde su perspectiva, Marte estaba terminado. Su enfoque estaría en sobrevivir en otro lugar, no en preservar un registro de su pasado. Finalmente, está la posibilidad de que sí haya evidencia, pero simplemente aún no la hemos encontrado. Marte es un mundo grande y nuestra exploración apenas ha comenzado. Cada nueva misión revela detalles que no esperábamos. Cada nuevo descubrimiento plantea nuevas preguntas. Es completamente posible que los signos de una civilización antigua estén ahí, esperando en algún valle remoto, enterrados bajo la superficie o escondidos en una cueva que aún no hemos visitado. La ausencia de evidencia obvia no prueba que nunca hubo nada allí. Solo prueba que si había algo, ha sido ocultado por el tiempo, enterrado por procesos geológicos, o está más allá de nuestra capacidad actual de detectarlo. La verdadera pregunta no es ¿por qué no hemos encontrado nada todavía? Es si alguna vez tendremos las herramientas, el tiempo y los recursos para buscar lo suficientemente profundo. El concepto de tiempo profundo es difícil de comprender para la mente humana. Pensamos en términos de vidas, generaciones, tal vez siglos. Pero el tipo de tiempo que ha pasado desde que Marte pudo haber sido habitable se mide en miles de millones de años. Para poner eso en perspectiva, la Tierra misma tiene solo unos 4.500 millones de años. Si Marte tuvo una fase habitable hace 4.000 millones de años, eso significa que más tiempo ha pasado desde entonces que todo el tiempo que ha existido la vida compleja en la Tierra. En esas escalas de tiempo, casi todo se borra. Piensa en cuánto cambia la Tierra en solo unos pocos millones de años. Las montañas se elevan y se erosionan. Los océanos se abren y se cierran. Los continentes se desplazan miles de kilómetros. Las especies enteras evolucionan y se extinguen. Ahora multiplica ese proceso por 1000. Eso es lo que le ha sucedido a Marte desde su fase habitable. Incluso en la Tierra, con su atmósfera densa y su geología activa, el registro de la historia antigua es extremadamente fragmentario. Tenemos evidencia de vida microbiana que se remonta a casi 4.000 millones de años, pero solo porque ciertas rocas fueron preservadas bajo condiciones muy específicas. La mayor parte del registro ha desaparecido, consumido por la tectónica de placas, la erosión y el metamorfismo. Si tuviéramos que buscar evidencia de una civilización que existió en la Tierra hace miles de millones de años, no encontraríamos nada. Incluso los fósiles de ese período son raros y difíciles de interpretar. Marte no tiene tectónica de placas, lo que significa que su superficie no se recicla de la misma manera que la de la Tierra. Eso podría parecer una ventaja para la preservación, y en algunos sentidos lo es. Las características antiguas en Marte pueden permanecer visibles durante periodos mucho más largos que en la Tierra. Pero Marte también carece de la atmósfera densa y el campo magnético que protegen la superficie de la Tierra.
Eso significa que la radiación, el viento solar y el bombardeo de micrometeoritos han estado desgastando la superficie marciana sin interrupción durante miles de millones de años. El resultado es un paisaje que es antiguo, pero también profundamente erosionado. Las características que vemos hoy son solo las más grandes y resistentes. Todo lo más pequeño, más frágil o más reciente ha sido borrado. Si una civilización construyó estructuras en Marte, esas estructuras habrían estado sujetas a los mismos procesos, a menos que fueran increíblemente masivas y hechas de los materiales más duraderos, no habrían sobrevivido. El tiempo profundo también afecta nuestra capacidad de interpretar lo que vemos. Incluso si encontramos algo inusual en Marte, ¿cómo sabemos si es artificial o natural? En la Tierra tenemos el contexto de millones de otros sitios arqueológicos con los cuales comparar. Sabemos cómo se ven las herramientas humanas, cómo se construyen las estructuras y qué materiales se usan. En Marte no tenemos ese contexto. Si una civilización marciana usó métodos o materiales diferentes, podríamos no reconocer sus obras como artificiales en absoluto. También está el problema de la escala. Si una civilización existió en Marte hace 4.000 millones de años, estamos tratando de encontrar evidencia que es casi tan antigua como el propio planeta. En la Tierra, el registro geológico de ese periodo es casi inexistente. Solo unos pocos afloramientos de roca han sobrevivido sin ser alterados. Si aplicamos el mismo estándar a Marte, entonces la probabilidad de encontrar evidencia intacta de una civilización tan antigua es extremadamente baja. Sin embargo, no es cero. Hay lugares en Marte donde las rocas antiguas están expuestas. Hay regiones donde la erosión ha sido mínima. Y hay ambientes subsuperficiales que podrían haber estado protegidos de los procesos superficiales. Si vamos a encontrar evidencia de una civilización marciana antigua, probablemente será en uno de estos lugares excepcionales, en algún lugar donde las condiciones preservaron lo que en otros lugares fue destruido. El tiempo profundo nos obliga a ser humildes sobre lo que podemos conocer. Nos recuerda que la historia no es un registro completo, sino una colección de fragmentos. Y nos advierte que cuanto más atrás miramos, menos queda. Si los humanos realmente vivieron en Marte hace miles de millones de años, entonces el tiempo mismo puede ser la razón por la que no podemos probarlo. El mundo simplemente ha girado demasiadas veces desde entonces. Si los humanos alguna vez vivieron en Marte, quedaría algo de ese conocimiento. ¿Podría sobrevivir algún recuerdo de un mundo anterior a través de miles de millones de años de evolución, migración y cambio? A primera vista parece imposible. El tiempo borra no solo estructuras físicas, sino también memoria. Las tradiciones más antiguas pueden preservar historias durante miles de años, pero eventualmente se desvanecen o cambian. Los registros escritos se extienden más, pero incluso ellos son frágiles. Los pergaminos se queman, las tablillas se rompen y las bibliotecas desaparecen. Si una civilización marciana existió hace miles de millones de años, no hay razón para esperar que sus registros sobrevivieran. Para cuando la vida continuó en la Tierra, cualquier memoria de Marte que quedara probablemente se habría reducido a mito, símbolo o instinto, fragmentos de una historia sin contexto. Sin embargo, los mitos mismos pueden ser interesantes. Muchas culturas antiguas tienen historias de seres que vinieron del cielo, de mundos anteriores a este, o de un tiempo antes de que los humanos caminaran por la Tierra. Estos relatos a menudo son descartados como pura fantasía, productos de la imaginación en lugar de la memoria.
Pero ¿qué pasaría si algunos de ellos contuvieran ecos distantes de eventos reales? No necesariamente detalles precisos, sino temas, la idea de otro mundo, una migración forzada, un hogar perdido. En muchas tradiciones hay historias de una inundación o catástrofe que obligó a la humanidad a comenzar de nuevo. Hay relatos de dioses o ancestros que vinieron de las estrellas. Hay descripciones de épocas anteriores cuando el mundo era diferente, cuando el cielo era otro color o cuando vivían otros seres. Estos podrían ser simplemente formas de explicar fenómenos naturales o justificar estructuras sociales. O podrían ser recuerdos distorsionados de algo más antiguo, algo que sucedió hace tanto tiempo que los detalles se perdieron, pero la esencia permaneció. Por supuesto, es peligroso leer demasiado en los mitos. Son flexibles, abiertos a interpretación y a menudo contradictorios. Sin evidencia física que los respalde, siguen siendo solo historias. Pero tampoco deberían ser descartados completamente. Los mitos a veces contienen núcleos de verdad, recuerdos de migraciones, desastres o encuentros que fueron transmitidos a través de generaciones, hasta que los detalles se volvieron borrosos, pero el significado permaneció. Más allá de los mitos, también está la posibilidad de que la memoria pudiera sobrevivir en forma biológica, no como recuerdos conscientes, sino como instintos, preferencias o patrones de comportamiento codificados en nuestros genes. Si los humanos se originaron en Marte y migraron a la Tierra, entonces la evolución en ambos planetas podría haber dejado rastros. Quizás ciertos rasgos, ciertas adaptaciones, llevan las marcas de un entorno diferente, uno con menor gravedad, atmósfera más delgada o niveles de radiación más altos. Esta es una especulación profunda, y no hay evidencia clara que la respalde, pero no es completamente imposible. La evolución funciona con lo que está disponible. Si la vida comenzó en Marte y continuó en la Tierra, entonces las presiones que moldearon a los organismos tempranos podrían haber sido diferentes de lo que normalmente asumimos. Esas diferencias podrían, en teoría, dejar firmas sutiles en nuestro ADN, patrones que no encajan perfectamente con una historia puramente terrestre. También está la cuestión de la conectividad planetaria. Sabemos que las rocas pueden viajar entre Marte y la Tierra. Si los microbios pudieran sobrevivir ese viaje, entonces la vida en ambos planetas podría no estar completamente separada. Podría haber habido múltiples intercambios, múltiples momentos cuando el material de un mundo llegó al otro. Si ese es el caso, entonces la distinción entre vida marciana y vida terrestre podría ser menos clara de lo que pensamos. No serían historias separadas, sino capítulos de la misma historia. Esta perspectiva cambia cómo pensamos sobre la historia. Vemos la historia como una cadena de eventos que pueden ser rastreados hacia atrás, paso a paso. Pero en realidad, cuanto más profundo vamos, más brechas encontramos. Lo que sobrevive es solo una fracción moldeada por el azar. La mayor parte de la historia humana ya está perdida. Y más allá de eso, la mayor parte de la historia de la Tierra también se ha ido. En la escala de miles de millones de años, incluso civilizaciones enteras podrían desvanecerse sin dejar más que un rastro. Lo que queda no es evidencia clara, sino posibilidades débiles. Paisajes que parecen moldeados por agua, mitos que hablan de mundos antes de este, y la intuición silenciosa de que nuestra historia puede remontarse más lejos de lo que sabemos. Frente al tiempo profundo, la certeza es rara. Lo que sobrevive son solo preguntas.
Cuando pensamos en la historia humana, normalmente vemos a la Tierra como el principio. Es el lugar donde la vida surgió, evolucionó y finalmente se convirtió en nosotros. La idea de que los humanos pudieron haber vivido alguna vez en Marte cambia esa historia de maneras sutiles pero significativas. No borra lo que sabemos sobre el pasado de la Tierra, pero lo expande hacia algo más grande. Una historia que podría extenderse a través de más de un planeta. El primer cambio está en cómo vemos a la Tierra misma. En lugar de ser la cuna absoluta de la humanidad, la Tierra se convierte en un refugio, un segundo hogar. Si Marte fue nuestro primer mundo, entonces la Tierra representa continuidad en lugar de origen. Nuestra especie estaría moldeada no solo por la abundancia de este planeta, sino también por la memoria, ya sea genética, cultural o simbólica, de sobrevivir al declive de otro mundo. La Tierra se convierte en el lugar donde la vida fue preservada después de que su primer hogar se perdió. El segundo cambio está en cómo pensamos sobre el tiempo. La historia humana generalmente se mide en miles de años, con la prehistoria extendiéndose a unos pocos cientos de miles. Pero si nuestra historia incluye a Marte, entonces la línea de tiempo se extiende por miles de millones de años. Se convierte en parte de la historia planetaria en lugar de solo historia terrestre. La humanidad ya no es un fenómeno reciente solo en la Tierra, sino un participante en un proceso mucho más antiguo y largo que comenzó antes de que la Tierra estuviera lista para sostenernos. Esta idea también cambia la forma en que pensamos sobre la civilización en la Tierra. Vemos la civilización como algo que surgió solo una vez, después de que los humanos evolucionaron aquí. Pero si Marte alguna vez albergó inteligencia, entonces la civilización podría no ser un evento único. Puede ser algo que surge, cae y surge de nuevo, moviéndose entre mundos a medida que las condiciones cambian. Lo que vemos como nuestros primeros logros podrían ser, en cambio, ecos de un ciclo más profundo. La idea también cambia cómo vemos la exploración. Cuando miramos a Marte hoy, generalmente lo imaginamos como un destino para el futuro. Pero si los humanos alguna vez vivieron allí, entonces la exploración no se trata de avanzar, sino de regresar. Ir a Marte sería menos sobre conquistar territorio nuevo y más sobre redescubrir territorio antiguo. Un viaje de regreso al lugar donde nuestra historia pudo haber comenzado. Finalmente, esta posibilidad afecta cómo pensamos sobre la supervivencia. Si la humanidad alguna vez migró de Marte a la Tierra, sugiere que nuestra existencia ya está ligada al cambio planetario. No seríamos la primera especie en adaptarse a un nuevo mundo, sino la continuación de una historia que sobrevivió a una crisis planetaria y encontró nueva vida en otro lugar. Esa perspectiva hace que los desafíos que enfrentamos hoy, cambio climático, uso de recursos y sostenibilidad, se sientan diferentes. No son solo problemas modernos, son parte de un patrón mucho más antiguo, uno donde la supervivencia siempre ha dependido de la adaptación y el movimiento. Al final, la idea de que los humanos alguna vez vivieron en Marte no necesita ser probada para que cambie nuestra forma de pensar. Nos recuerda que la historia es vasta, que el tiempo es largo y que la historia de la vida puede ser mucho más compleja que la versión que actualmente aceptamos. Sea cierta o no, expande nuestro sentido de posibilidad, abriendo la puerta a una versión de la historia humana que no está limitada a un solo planeta, sino que se extiende a través de mundos. La idea de que los humanos pueden haber vivido alguna vez en Marte antes de la Tierra
no es algo que podamos probar, al menos no con la evidencia que tenemos ahora. Sin embargo, sigue siendo una posibilidad digna de consideración, porque desafía la forma en que nos vemos a nosotros mismos y la historia de la vida en el sistema solar. Cuando tomamos la vista larga, extendiéndose a través de miles de millones de años, la línea entre certeza y especulación se vuelve delgada. Lo que queda es un espacio donde las preguntas importan tanto como las respuestas. Marte hoy parece vacío, un mundo desértico y silencioso, pero su pasado cuenta otra historia, de ríos, lagos y climas que podrían haber sostenido vida. Si esa vida fue simple o compleja, microbiana o inteligente, todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que Marte tuvo alguna vez lo que la vida necesita: agua, atmósfera y energía. En ese sentido, nunca fue solo un planeta estéril. Fue un mundo que tuvo su oportunidad. Si las raíces de la humanidad se remontan a Marte, entonces nuestra historia es más antigua y amplia de lo que pensamos. La Tierra se convierte en el segundo capítulo en lugar del principio, y Marte se convierte en el silencioso primer hogar que dejamos atrás. Quizás fragmentos de memoria permanecen, llevados en mitos de seres del cielo o en la estructura profunda de nuestro ADN. Quizás la conexión se fue por completo, borrada por el tiempo. De cualquier manera, la posibilidad cambia cómo pensamos sobre ambos mundos. También cambia cómo miramos el futuro. Si nuestros ancestros alguna vez dejaron Marte para sobrevivir, entonces la migración espacial no es algo nuevo, sino algo que la humanidad ya ha hecho. La idea de dejar un planeta por otro se convierte en parte de nuestra historia en lugar de solo nuestra ambición. En ese sentido, los desafíos que enfrentamos hoy, ya sea en la Tierra o más allá, no son únicos. Son parte de un ciclo más grande, donde la supervivencia siempre ha significado avanzar hacia lo desconocido. La especulación sobre los orígenes marcianos no necesita ser concluyente. Sirve a otro propósito: recordarnos la vastedad del tiempo y la fragilidad de la historia. Las civilizaciones surgen y caen, los planetas cambian y la evidencia se desvanece. Lo que queda son preguntas, rastros y los paisajes silenciosos de otros mundos que aún guardan secretos que no hemos descubierto. A medida que continuamos estudiando Marte, algún día podríamos encontrar respuestas más claras. Un fósil, una firma química o una estructura enterrada podrían transformar la especulación en conocimiento. O puede que nunca encontremos tal evidencia, dejando la pregunta abierta para siempre. De cualquier manera, Marte seguirá siendo más que solo otro planeta en el cielo. Seguirá siendo un espejo que refleja nuestra curiosidad sobre de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. Por ahora, la historia está sin terminar. Estamos parados en la Tierra mirando hacia arriba a Marte, preguntándonos si sus valles vacíos alguna vez llevaron no solo ríos, sino también vidas conectadas a las nuestras. La verdad puede que nunca se conozca completamente, pero el acto de hacer la pregunta nos mantiene conscientes de la escala mayor de nuestra historia. Una historia que puede extenderse a través de planetas, llevada adelante a través de la supervivencia, la adaptación y la persistencia de la vida misma. Si miramos hacia el futuro, la relación entre la Tierra y Marte puede estar a punto de cambiar de nuevo. Durante miles de millones de años, Marte ha estado silencioso, un testigo distante de la evolución de la vida en la Tierra. Pero ahora, por primera vez desde su declive, Marte está siendo visitado de nuevo. Rovers exploran su superficie. Orbitadores mapean su terreno.
Y pronto los humanos podrían caminar sobre su suelo una vez más. Si la humanidad realmente se originó en Marte, entonces estos primeros pasos de regreso serían profundamente simbólicos. No serían los primeros pasos de la humanidad en otro mundo, sino los primeros pasos de regreso a un mundo que alguna vez fue nuestro. Cada misión a Marte se convertiría en algo más que exploración científica. Se convertiría en una búsqueda de raíces, un intento de reconectarse con una historia que pudo haber sido olvidada, pero que nunca desapareció por completo. La exploración de Marte también plantea nuevas preguntas. Si encontramos vida allí, ya sea microbiana u otra cosa, ¿cómo sabremos si es nativa de Marte o relacionada con la vida en la Tierra? Si las dos están conectadas a través de panspermia o migración antigua, entonces la distinción entre vida marciana y vida terrestre puede no tener significado. Podríamos ser parte de la misma familia biológica, separados solo por el tiempo y la distancia. Y si encontramos evidencia de vida pasada, o incluso de inteligencia pasada, ¿cómo cambiaría eso nuestra comprensión de nosotros mismos? No solo confirmaría que la vida puede surgir en múltiples mundos, sino que también sugeriría que la inteligencia podría no ser tan rara como pensamos. Significaría que no somos la primera civilización en surgir en este sistema solar, y tal vez ni siquiera la primera en enfrentar los desafíos de un planeta moribundo. Esa realización conllevaría peso. Si una civilización en Marte cayó porque no pudo adaptarse a su cambiante entorno, entonces sirve como una advertencia. Nos recuerda que los planetas no son eternos, que las condiciones cambian y que la supervivencia depende de la anticipación, la adaptación y, a veces, el movimiento. Los desafíos que enfrentamos hoy en la Tierra, la degradación ambiental, el agotamiento de recursos, el cambio climático, no son nuevos en el sentido cósmico. Pueden ser parte de un patrón que se ha desarrollado antes, en otro mundo, bajo circunstancias diferentes. Pero también hay esperanza en la idea. Si la humanidad sobrevivió al declive de Marte moviéndose a la Tierra, entonces demuestra resiliencia. Muestra que la vida encuentra maneras de continuar incluso cuando las condiciones se vuelven imposibles. Y sugiere que tenemos la capacidad, tanto biológica como tecnológicamente, de adaptarnos a nuevos entornos. Esa adaptabilidad podría ser lo que finalmente nos permita sobrevivir a largo plazo, ya sea aquí en la Tierra, de regreso en Marte o en algún lugar aún más lejos. El futuro de Marte es incierto. Podría permanecer como un destino científico, visitado por robots y estudiado desde lejos. O podría convertirse en algo más, un segundo hogar, un lugar de asentamiento, quizás incluso un planeta terraformado devuelto a algo parecido a su antigua gloria. Si la humanidad logra establecerse allí de manera permanente, entonces Marte se convertiría en parte activa de nuestra historia una vez más, no solo como un recuerdo distante, sino como un presente vivido. En ese futuro, las preguntas que hemos estado haciendo sobre si los humanos alguna vez vivieron en Marte, sobre si la vida comenzó allí primero, sobre si nuestra conexión con el planeta es más profunda de lo que pensamos, podrían encontrar finalmente respuestas, o podrían seguir siendo misterios, historias que contamos para dar sentido a nuestro lugar en el universo. De cualquier manera, Marte permanecerá como un símbolo de posibilidad, un recordatorio de que nuestra historia es más grande que un solo planeta, y que el futuro puede llevarnos de regreso a donde alguna vez comenzamos.
Por ahora, seguimos mirando hacia arriba, seguimos enviando naves, seguimos haciendo preguntas y seguimos imaginando qué pudo haber sido, qué podría ser todavía y qué podríamos descubrir cuando finalmente regresemos a Marte, no como exploradores de un mundo alienígena, sino como visitantes de regreso a un hogar antiguo que nunca olvidamos del todo. La historia de Marte y la Tierra, de si están conectados, de si compartimos un origen común, no es una historia que termine con una sola respuesta. Es una historia que continúa desarrollándose con cada nueva pieza de evidencia, con cada nueva misión y con cada nueva generación que mira hacia el cielo y se pregunta ¿de dónde venimos? Es una historia sobre el tiempo, sobre la supervivencia y sobre la persistencia de la vida frente a la vastedad del espacio y los milenios. Y es una historia que nos recuerda que, sin importar cuánto aprendamos, sin importar cuánto descubramos, siempre habrá misterios más profundos esperando. El universo es antiguo, la vida es resistente, y la historia de cómo llegamos aquí, ya sea que comenzara en la Tierra, o en Marte, o en algún otro lugar completamente diferente, es más grande de lo que cualquiera de nosotros puede comprender completamente. Pero eso no significa que debamos dejar de preguntar, porque al preguntar, al explorar, al buscar respuestas incluso cuando parecen imposibles de encontrar, honramos algo fundamental sobre lo que significa ser humano. Somos curiosos, somos persistentes, y somos parte de una historia que se extiende hacia atrás, en el tiempo más profundo, y hacia adelante, en posibilidades que apenas estamos comenzando a imaginar. Marte espera, silencioso, antiguo, lleno de secretos. Y nosotros, parados aquí en la Tierra, miramos a través de la distancia y nos preguntamos, ¿fuimos alguna vez de allí? ¿Nuestros ancestros caminaron alguna vez en esos valles vacíos? ¿Nuestras raíces alcanzan más allá de este mundo, hacia otro que cayó en silencio hace mucho tiempo? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero el hecho de que podamos hacer la pregunta, que podamos imaginar tal historia, que podamos mirar a otro planeta y ver no solo roca y polvo, sino posibilidad, eso en sí mismo dice algo profundo sobre quiénes somos. Somos una especie que mira hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Buscamos nuestros orígenes mientras imaginamos nuestro futuro. Y en esa búsqueda, en esa tensión entre lo que sabemos y lo que solo podemos sospechar, encontramos significado. Así que esta noche, mientras cerramos esta exploración, no con respuestas, sino con preguntas, recordemos esto. La historia de la humanidad es más grande de lo que sabemos. Puede alcanzar más lejos, durar más y conectar más mundos de los que actualmente entendemos. Y sea cual sea la verdad, sea que hayamos comenzado aquí o allá, sea que estemos solos o conectados a algo más antiguo, la búsqueda misma de comprensión es lo que nos define. Marte permanece, la Tierra continúa, y nosotros, entre ellos, seguimos preguntando, explorando y buscando las historias escritas en piedra, polvo y en las estrellas sobre nosotros.